Bueno, gente, buenos días. Vamos a comenzar con lo que, o sea, vamos a seguir con lo que habíamos comenzado ayer. ¿Se acuerdan? Que habíamos empezado a trabajar con lo que son las matrices, ¿está? Y como ejemplo introductorio, ¿se acuerdan que habíamos arrancado con este problema donde habíamos considerado que teníamos que fabricar 50 panes y que en esta tabla que nosotros tenemos, justamente se ponía esa información que decía que para elaborar 50 panes integrales se necesitaban 15 unidades de harina, 3 de levadura y 4, acá estaba mal que no lo habíamos corregido, y 4 huevos. Y para elaborar 50 panes franceses se necesitaban 10 unidades de harina, 2 de levadura y 6 huevos. Fíjense que lo que se ha hecho ahí, lo que se ha hecho justamente es elaborar una tabla con la materia prima que se necesita para elaborar esos 50 panes, tanto integral como francés. Fíjense que ahí lo que hemos hecho es confeccionar una tabla con una cierta información, donde fíjense que inclusive cada línea horizontal está representando un tipo de pan y cada línea vertical una materia prima diferente. Entonces, esa disposición que nosotros vemos en líneas horizontales y líneas verticales es lo que nosotros vamos a llamar matriz. Es decir, cualquier tabla donde se organice la información, donde haya números organizados, tanto en filas como en columnas, constituye una matriz. ¿Está? Hay un sinnúmero de tablas de doble entrada que constituyen una matriz. Cualquier asiento contable donde se registra la información del dinero que entra, de lo que ingresa, de los costos, de la pago a proveedores, todo tipo de planillas, ¿no es cierto?, donde está organizada la información, constituye una matriz. Entonces, fíjense que si nosotros ahora le damos la notación de matriz, ahora mientras estemos trabajando en matemática, para diferenciarla de otras disposiciones que no son matrices, justamente cuando hablamos de una matriz, nosotros la vamos a denominar con una letra mayúscula. Por ejemplo, la matriz A, matriz B, matriz C, está como en este caso, pero siempre cuando estemos refiriéndonos a una matriz, ¿está? Siempre la vamos a denominar con una letra mayúscula. Luego, los elementos, o esos números, o esa información que está contenida dentro de esa matriz, la vamos a encerrar entre paréntesis, como ustedes lo ven en la pantalla, o en su defecto entre corchetes. Es decir, si ustedes ven en vez de paréntesis corchetes, está significando exactamente lo mismo, se trata de matriz. Ahora, si en vez de paréntesis aparecen líneas verticales, van a ver que eso adquiere un significado distinto. Ya vamos a llegar a qué significa cuando en vez de paréntesis tenemos líneas verticales, dos líneas verticales en vez de dos paréntesis. Bueno, fíjense que en el caso de este problema introductorio, fíjense que tenemos dos líneas horizontales que llamamos filas, la fila 1 la de arriba, fila 2 la de abajo, y las líneas verticales las vamos a llamar columnas. Esta sería la columna 1, la columna 2, la columna 3. ¿Está? Fíjense que si ustedes ven acá tenemos 2 filas y 3 columnas. Bueno, a la cantidad de filas por la cantidad de columnas que tiene la matriz, a ese producto de 2 por 3, 2 filas por 3 columnas, es lo que se llama orden, dimensión o tamaño de la matriz. ¿Está? Y justamente si se trata de la matriz C, fíjense que aparece como subíndice C de 2 por 3. ¿Qué significa C de 2 por 3? Que significa que es una matriz C de 2 filas por 3 columnas. Ojo, no hagan el producto, no es C igual 6, o sea, C6, porque no es lo mismo una matriz de 2 por 3 que si ustedes ponen una matriz de 1 por 6. Es decir, tenemos la misma cantidad de elementos, pero están distribuidos de manera diferente. Y si están distribuidos de manera diferente, la información que me está dando justamente es diferente. Entonces imagínense inclusive hasta la importancia que tiene cada elemento de la matriz en sí mismo, pero también por la ubicación que tiene dentro de la matriz. Yo no puedo ubicar los elementos de esa matriz en cualquier lugar, porque fíjense que cada elemento está ocupando un lugar y tiene un significado diferente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en esta tabla que tenemos aquí arriba, donde dice, vamos a suponer que esto sean kilos, para 50 panes necesito 15 kilos de harina? ¿Qué pasa si yo los cambio de lugar acá, a este 2 lo pongo acá, y al 15 lo pongo donde está el 2? Fíjense que estoy cambiando la información, estoy diciendo 2 kilos de harina y 15 huevos. Entonces, fíjense la mezcla que puedo llegar a hacer, ¿no? Entonces, fíjense que cada elemento de la matriz es importante en sí mismo, por su valor,
pero también por la ubicación que tiene dentro de esa tabla. Por eso van a ver que es muy importante identificar perfectamente cada elemento de la matriz, qué ubicación tiene y qué valor tiene. ¿Sí? Estamos presentando en sociedad por ahora qué son las matrices, ¿está? Y justamente van a ver ustedes que justamente es una forma muy práctica de organizar la información y después procesar esa información que tenemos. A ver, fíjense lo que estábamos justamente lo que les estaba diciendo, que cada elemento de la matriz, bueno, se va a simbolizar, si por ejemplo esta es la matriz C, cada elemento de la matriz lo voy a simbolizar con una C minúscula. Y como yo les decía, de que cada elemento es importante en sí mismo, pero también por la posición que tiene dentro de la matriz, es importante darle como las coordenadas de ese elemento dentro de la matriz. Entonces ustedes observen, por ejemplo, en el caso del ejemplo acá, este 3. Ese 3, yo para identificar este elemento voy a decir, ese es el elemento C12, no es C12. C12, ¿qué significa? Es el elemento que corresponde a la primera fila, segunda columna. Siempre se coloca primer subíndice, corresponde a la fila a la que pertenece ese elemento, y el segundo numerito que aparece corresponde al número de columna a la que pertenece el elemento. Siempre en ese orden, primero fila, después columna. ¿Está? Porque acá no se repiten los elementos, pero vamos a suponer que hubiese varios 3 y me dicen ubicar el 3 y bueno, ¿qué 3 tengo que tomar? El que está acá, el que está acá, ¿entienden? O sea, la forma de localizar o de ubicar un elemento dentro de la matriz es dándole esa especie de coordenadas, es decir, a qué fila y a qué columna pertenece el elemento. ¿Sí? A ver, por ejemplo, entonces, si yo tuviese que localizar o determinar cuál es el elemento que está que corresponde a C21, es decir, ¿qué elemento sería el C21? No es 21, es C21. ¿Qué les parece a ustedes? 10 te dicen, 10 dicen Tocho acá. El 10. Exactamente, fíjense, corresponde a la segunda fila, primera columna, sería el 10 exactamente. Ahí tenemos el elemento C21. Perfecto, ¿y cuál sería el elemento C23? 6. El 6, perfecto, fíjense, corresponde a la segunda fila, tercera columna. ¿Y el 1, 3? 4. 4 dicen acá. Muy Perfecto, bien. fíjense, corresponde a la primera fila, tercera columna. El 4, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esa es la forma de Profe. poder identificar los elementos dentro de una matriz. Que en este caso es una matriz chiquita, pero fíjense que una tabla que constituye una matriz puede estar formada hasta por, qué sé yo, 80 filas por 80 o por 90 columnas. Entonces, es interesante cuando uno necesita buscar la información, localizarla por la fila y la columna a la que pertenece. ¿De acuerdo? Bien, avancemos un poquito más. Estamos localizando, estamos definiendo, estamos haciendo un reconocimiento de lo Profesor, que son las, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Usted ahí puso que el elemento 3 es 1, 2. ¿Qué era? Hoy usted dijo algo de 2 por 3 o algo así. ¿Es lo mismo? Ese 2 y 3 que están ahí abajo y ese 1 y 2. Ese, y usted dijo hoy un 2 por 3 también. ¿Cuál es la Ajá. diferencia? Perfecto. Saben lo que hoy habíamos dicho esto acá. Habíamos dicho en la diapositiva anterior, dijimos C de 2 por 3. Entonces lo que pregunta Fabián, si esto que yo puse acá y esto que está acá, pregunta, ¿no? Si es lo mismo. ¿Es igual eso? ¿Estamos hablando de lo mismo? No, no es igual porque el 2×3 indica la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene. En ese caso sería matriz de C de 2×3. 2 filas En por 3 cambio, columnas. perfecto. ¿Y en cambio esto qué significa? Es la ubicación de cada valor, de cada coeficiente. Exactamente. Fíjense que cuando yo tengo esta notación con una C mayúscula de 2 por 3, estoy hablando del ejemplo, ¿no? Y pues lo podemos generalizar. Estoy hablando, como bien dijiste vos, de una matriz de 2 filas por 3 columnas. Estoy dando la dimensión de la matriz. En cambio acá este C chiquito, C minúscula, con subíndice no 2 por 3, sino 2, 3, me está dando no la dimensión de toda la matriz, sino me está ubicando un elemento de esa matriz, el que pertenece a la segunda fila, tercera columna.
Bien, buena pregunta, alumno Pascal. Muchas gracias, profesor. Y hay una chica, No, Ludmila. a la chica que lo respondió, muy bien. Gracias, Juliana. Y una chica Ahí está. pregunta si se lo puede explicar de vuelta, no sé, Ludmila, qué es la parte que no entendiste. A ver si Dale. aclarás, por favor. Yo te cuento en el chat si me escribe algo, Tochi, pero Ajá. puso hace un ratito si lo puede volver a explicar. Ludmila, Por las dudas, por cierto, voy escribiendo. contanos, a ver, o escribí en el chat. Se nos fue Ludmila. Ujú. Bueno, Una si se refiere a pregunta. esto que explicamos recién, Ludmila, o para los que por ahí tengan alguna duda, nos hayan preguntado, ¿qué diferencia hay entre esto que está acá y esto que tenemos aquí abajo? El alumno Pascal lo que preguntaba si era lo mismo, decir una cosa o decir la otra. Y lo que nosotros explicábamos recién es que cuando yo tengo esta C mayúscula, esta C grande, y como subíndice 2 por 3, o si fuese otra matriz, 5 por 8 o 10 por 10, no importa de qué estemos hablando, fíjense que cuando yo tengo esa C mayúscula y este producto 2 por 3, 4 por 8 o el producto que sea, lo que me está dando o lo que me está diciendo, la información que me está dando, es que se trata de una matriz de dimensión 2 por 3. Es decir, que esa matriz en total va a tener 2 filas y 3 columnas. Eso es lo que me está diciendo esta información que yo tengo acá. Esa es la información que me proporciona. En cambio, lo que yo tengo acá no me está dando la dimensión de toda la matriz, sino que me está diciendo simplemente, o me está pidiendo en este caso solamente, el elemento que pertenece a la segunda fila, tercera columna. No me está dando la dimensión de la matriz. Porque capaz que a mí me dice calcular el elemento C23 o hallar el elemento 23, y estoy hablando de una matriz de 100%, ¿entienden? O sea que en definitiva, cuando yo tengo esta C minúscula y aparecen estos dos subíndices, no me está dando la dimensión de toda la matriz, sino que me está dando, o me está ubicando un elemento de esa matriz. ¿Está? Esa es la diferencia con esta C mayúscula de 2 por 3. Dimensión, y esto es un solo elemento. A eso se refería, quizás sea la duda que tenía Ludmila, no sé. Ahí le pregunté, Tochi, cualquier cosa te aviso. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver un ¿Hay poquito. alguien que quiera hacer una pregunta, Tochi? Creo que Juliana. No. Dale. ¿Me parece? A ver. Vuelvo Sí, para que atrás. si me puede explicar de nuevo cómo se contaba. ¿Cómo se contaba? Mirá, Sí, ahora con lo cuando que tenía sigue. subíndice. Ajá, fíjate, vamos a indicar acá lo que avanzamos un cachitito más, que justamente volvemos a explicar eso, y si persiste Dale. la duda, por favor no dudes en volver a preguntar, ¿de acuerdo? Si vos ves que persiste la duda con lo que te vamos a explicar ahora. ¿De acuerdo? Fíjense, esto está sacado textual de un texto, cuando se define lo que es una matriz, una definición de lo que es la matriz. Y bueno, si nosotros tenemos m y n, números enteros positivos, y nosotros vamos a llamar matriz de m por n, recuerden que m por n nos da la cantidad de filas por la cantidad de columnas que tiene nuestra matriz, se lee así, m por n, nosotros vamos a decir que es todo arreglo rectangular de números. Si usted en vez de decirle arreglo rectangular le quiere decir toda tabla rectangular de números, y bueno, no está mal, ¿entienden? Entonces, todo arreglo rectangular de números que están organizados en líneas horizontales y verticales, llamados renglones o filas y columnas, eso constituye una matriz. Entonces, fíjense, acá en forma genérica tenemos una matriz que tiene un primer renglón o una primera fila. Más que renglón, nosotros van a ver que le vamos a llamar fila a las líneas horizontales, fila 1, fila 2, fila 3, la última fila, bueno, la llamamos fila M. Estos puntitos suspensivos acá significa que pueden ser cualquier cantidad de filas, fila M, pueden ser 10, 20, 5, 100, ¿me entienden? No importa. Pero para hacerlo en forma genérica nuestra matriz. Tenemos entonces fila 1, fila 2, fila 3, fila M. Y verticalmente acá tenemos la primera columna, la columna 2, la columna 3, columna 4, 5, 6, columna N. Entonces, observen ustedes que si esta es nuestra matriz A, aparecen puras A chiquitas, puras A minúsculas, ¿no es cierto? Con subíndices. Esos subíndices que aparecen ahí, ¿ven? Que no es 11, 12, 13, 21, no. Esos subíndices lo que nos están dando es la ubicación de ese numerito dentro de la tabla.
Si yo tengo acá este símbolo A11, ¿qué es lo que me está diciendo? Se trata del número o del elemento que está en la primera fila, primera columna. Siempre el primer numerito me da a qué fila pertenece, y el segundo numerito me dice a qué columna pertenece ese elemento. Así que, por ejemplo, fíjense, el A13, ¿qué me está diciendo? Que es el elemento que corresponde, ¿ven?, a la primera fila, pero ahora estoy en la tercera columna, ¿sí? El elemento A32, ¿cuál sería el elemento 32? ¿O qué significa el elemento A32? El elemento que pertenece, fíjense cómo está, a la tercera fila, segunda columna. Eso es lo que me está diciendo, o cómo se localiza un elemento dentro de la matriz. Gente, esto es, a ver, capaz que ya ni se juega ahora y el juego es viejo mi juego, pero esto es como cuando ustedes juegan a la batalla naval o a la guerra naval. ¿Vieron que para ubicar los barquitos a ver si se los hunden o no, tienen que darle dos coordenadas? Que uno normalmente le llama, a una le llama con una letra y a la otra con un número, A5, B8. Bueno, esto sería lo mismo, ¿no es cierto?, el tratar de localizar los elementos dentro de una matriz. Por eso se dice que es una tabla de doble entrada, ¿no es cierto?, porque yo necesito, para localizar un elemento dentro de esa matriz, necesito dos datos. Necesito saber a qué fila y a qué columna pertenece el elemento. ¿Está? Entonces, recuerden, esto no se lee A32, digo porque lo suelen decir así. No, este es el elemento A32. ¿Qué significa? Tercera fila, segunda columna. ¿Está? Y en general, un elemento, vamos a suponer el elemento genérico de nuestra matriz, no un ejemplo 1,3, ni 2,3, ni 3,1, sino un elemento cualquiera, normalmente lo vamos a llamar con los subíndices IJ. ¿Ven? En el cual decimos, cada elemento AIJ, A sub IJ, es un elemento o es un número de nuestra matriz. Ese IJ va a depender de cuál sea la fila y cuál sea la columna. Esa I que aparece ahí, siempre ese primer subíndice es la fila y el segundo subíndice siempre es la columna a la que pertenece el elemento. ¿Está? Y como dice acá, una matriz de M por N va a tener M filas, o M líneas horizontales y N columnas. ¿Está? Y como ya le venimos diciendo, toda matriz, acá faltaría ponerle A igual, se denota o se la llama con letras mayúsculas. Entonces, recuerden, si yo tengo una matriz C, por ejemplo, una matriz A cualquiera, vamos a suponer que tengo una matriz A cualquiera de M por N, recuerden que siempre la primera magnitud me está indicando la cantidad de filas, la segunda magnitud la cantidad de columnas. Entonces, M y N, expresadas así como producto M por N, nos está dando el orden o la dimensión de la matriz, donde M, cantidad de filas, N, cantidad de columnas. Mientras que I y J nos está dando la posición de un elemento cualquiera dentro de la matriz. Como les decía recién, siempre, primer subíndice corresponde a la fila, fila I, columna J, para cualquier elemento genérico de nuestra matriz. ¿Estamos? Entonces, si avanzamos un poquitito más, entonces, porque acá la pregunta que sería, ¿qué diferencia hay? Y capaz que un poco también responde a la pregunta que nos había hecho hoy más temprano, ¿qué diferencia hay entre M y N y J? M y N nos da el orden de toda la matriz, y J nos da la posición de un elemento, o de cada elemento en particular. ¿Sí? Que hoy coincidía justamente, 2 por 3 era la dimensión de la matriz, y yo justamente le pedimos que determinaran cuál era el elemento 2, 3, justamente el de la segunda fila, tercera columna. Pero no es lo mismo M y N que I y J. Esto es dimensión de toda la matriz, o el orden de toda la matriz, y esto es de un elemento en particular. Muy bien, a ver entonces, fíjense, tenemos esta matriz formada por los elementos 3, 4, menos 2, menos 1, 6, 5. ¿Está? ¿Qué dimensión tiene esa matriz? 3 por 2, dicen acá. 3 por 2, exactamente. Es una matriz de 3 filas por 2 columnas, así que la dimensión es 3 por 2. Ven que se pone así directamente, en ningún momento se resuelve el producto, no es 6 la dimensión, sino que es 3 por 2. ¿Está? Y el elemento 3, 1, ¿qué les parece? 6, ¿Cuál será
6, exactamente. El elemento que corresponde, fíjense, I es 3, J es 1, tercera fila, primera columna. Perfecto. Muy bien. Avanzamos un poquito más. A ver, fíjense ustedes lo siguiente. Van a ver que en muchos casos, sobre todo cuando hay un trabajo un poquito más extenso del tema matrices, nosotros lo vamos a usar como una herramienta y por lo tanto no vamos a profundizar demasiado, no porque el profesor Pascal o Farabello o Fuse o Espino o alguno de los profesores no sepamos del tema, sino que para los contenidos que nosotros necesitamos en este plan de estudio de las carreras de ustedes, van a ver que nosotros vamos a hacer un trabajo de matrices que justamente no es demasiado extenso. Es más, si uno quisiera trabajar con matrices, podríamos estar trabajando todo el cuatrimestre con matrices, ¿está? Pero justamente lo que vamos a desarrollar con matrices tiene que ver con las exigencias de nuestro plan de estudio, ni más ni menos. Entonces van a ver que en muchos casos, quizás no lo veamos tantísimo nosotros ahora con lo que veamos de matrices, pero sí en muchas otras aplicaciones, es importantísimo que las matrices vengan expresadas por definición. Es decir, que no la tengamos armadas así como en forma de matrices explícitas entre paréntesis, sino que vengan definidas, por ejemplo, como ustedes la ven en la pantalla. Una matriz de 3 por 2, tal que cada elemento A sub IJ se forma sumándole al número de filas el doble del número de columna, o 2 por número de columna. Entonces, ven que no, así definida como está la matriz, y yo no la conozco como es, yo sé que tiene 3 filas por 2 columnas, pero no la tengo en forma explícita. En muchos casos van a ver que es importante expresar una matriz por definición, de acuerdo a una regla o alguna fórmula de donde nos diga cómo se forma cada elemento, pero que bueno, nosotros podemos armarla a la matriz si quisiéramos, porque fíjense, adelante un poquito, fíjense ustedes entonces que si yo tengo una matriz de 3 por 2, ven que va a ser una matriz que tiene 3 filas por 2 columnas. Ya lo ponemos con sus respectivos subíndices, ¿está? Bueno, fíjense, ¿qué significa esta A sub IJ igual a I más 2J? Lo que me dice que, por ejemplo, que el elemento 1, 1 que no conozco, ¿cómo se arma? Reemplazando la I por 1 y la J por 1. ¿Está? Y ahí obtengo cuánto vale el elemento que está en la primera fila, primera columna. Vamos a hacer este de 1, 1. Fíjense, A sub IJ vale I más 2J. Para este elemento reemplazo la I por 1, la J por 1. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Ven? Entonces, ¿cuánto vale ese primer elemento? Y vale 3, porque reemplazo la J por 1, la I por 1, resuelvo y me da 3. Que si yo, a ver, por ejemplo, el elemento 2, 1. ¿Qué tengo que hacer para armar este elemento? Reemplazo ahora la I por 2 acá y la J por 1. Entonces, ¿qué sucede? Me queda 2 más 2 por 1, es este elemento, y esto me da 4. Y así voy formando cada uno de los elementos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, fíjense, el elemento A32. ¿Cómo se forma? ¿Cuál es? ¿Cómo se define este elemento A32? Está por fórmula definido de esta manera. I vale 3, J vale 2. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar la I por 3 y la J por 2. Y por lo tanto, 3 más 2 por 2, eso me da 7. Y ven que esta matriz que yo tengo acá, 3, 5, 4, 6, 5, 7, está representando exactamente lo mismo, esto está representando exactamente lo mismo que tengo acá, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que en este caso la tengo expresada de acuerdo a una regla, de acuerdo a la definición de cada elemento. Yo defino cada elemento de la matriz como I más 2 por J. Es decir, no está explicitada toda la matriz. En cambio, si yo la quiero expresar en forma totalmente explícita, cuánto valen cada uno de los elementos, y bueno, tendré que hacer la cuenta y ahí tengo explicitada cuánto valen cada uno de los elementos de mi matriz de 3 por 2. Por eso que seguramente ustedes ayer vieron que había una actividad en la comisión 1 y justamente se refería al ejercicio que sigue, que ustedes lo ven acá. Este ejercicio que ustedes ven acá eran lo que tenían que hacer los chicos de la comisión 1, que ustedes seguramente lo vieron en el grupo de WhatsApp, y justamente porque ellos habían llegado hasta acá ayer, y justamente entonces les había quedado como actividad, creo que era este o el que sigue, donde tenían que armar una matriz de acuerdo a cómo está definida de esta manera. Fíjense
Yo tengo acá una matriz de 2 por 3, es decir, tengo una matriz de 2 filas por 3 columnas. Y me dice que cada elemento ahora no se rige por una sola regla, sino que todo va a depender de la ubicación, es cómo se rige la formación de cada elemento de esa matriz. Fíjense lo que nos dice, que cada elemento de la matriz va a ser igual a menos 2 en el caso que el número de fila de ese elemento sea menor que el de columna. Cada elemento de la matriz va a ser igual a 6 si I es igual a J. Y va a ser igual a 3 si I es mayor que J. A ver, ¿a qué se refiere esto? Fíjense, tenemos esta matriz. Si me dice que es de 2 por 3, armo nuestra matriz de 2 por 3, donde cada elemento todavía no lo conozco, pero sé cómo se forma cada elemento de acuerdo a cómo está definido aquí arriba. Fíjense el elemento 1, 1. ¿Cómo es I respecto de J? Esto es I y esto es J. ¿Son iguales o no? Fíjense, para el elemento 1, 1, I es igual a J. Por eso es que me fijo aquí arriba, qué valor toma ese elemento en el caso de que I sea igual a J. En el caso de que I sea igual a J, ese elemento toma el valor 6. Por eso pusimos un 6 acá. Voy al elemento 1, 2. Fíjense que acá I es menor que J. 1 es menor que 2, por lo tanto I es menor que J. Me fijo acá en la definición qué valor toma ese elemento cuando I es menor que J. Fíjense, acá I menor que J, por lo tanto este elemento toma el valor menos 2. Por eso pusimos menos 2 acá. Vamos al elemento 1, 3. Sigue pasando lo mismo. I es menor que J. Ese elemento toma el valor menos 2. Ahora, voy al elemento 2, 1. Observen ustedes que para este elemento en particular, I es mayor que J. Me fijo en la definición, cuando I es mayor que J, ese elemento toma el valor 3. Por eso pusimos 3 acá. Vamos al que sigue, el elemento A2, 2. En este caso, I es 2, J es 2, por lo tanto son iguales. Cuando I es igual a J, ese elemento toma el valor 6. Y por último, para completar nuestra última columna acá, nuestra última fila y nuestra última columna, elemento 2, 3. Fila es menor que columna. Ese elemento toma el valor menos 2. ¿Ven cómo se va formando o cómo vamos determinando cada uno de los elementos, ¿no? Cuando conocemos la regla que forma o que rige la formación de cada uno de los elementos de nuestra matriz? ¿Sí? Perdón, esta era la actividad que iban a desarrollar los chicos de la comisión 1, ¿ven? Que decía actividad para mañana porque se suponía que íbamos a llegar ayer a esto. Entonces, dada esta matriz, lo que teníamos que hacer, dada esta matriz definida de esta manera, lo que teníamos que hacer era explicitarla, es decir, representarla en forma de matriz explícita, para ver realmente cuánto vale cada uno de los elementos. ¿Está? Profesor, ¿sí? están pidiendo los chicos si por favor lo podría explicar de vuelta al anterior, chicos. ¿Al anterior? Sí, sí. Sí. Vale. Bueno, y si hacemos otro diferente, hacemos una cosa, nos queda un minuto, salimos y nos desconectamos, nos conectamos enseguida si les parece. Dale. ¿Ah? Así lo hacemos de cero y no se nos corta.